En el video anterior trabajamos con los activities y de manera implícita ya hemos vinculado nuestro desarrollo Android con lo que son los objetos de tipo intents o los intents que son acciones que activan componentes ya sea de forma explícita o de forma implícita. Esos son los diferentes tipos de acciones que podemos generar para activar componentes. Podemos lograr con intents explícitos específicamente vincular una acción a un componente que deseamos activar mediante este tipo de objetos. También podemos utilizar lo que son intents implícitos, que son otro tipo de objetos que nos permiten realizar o notificar de manera generalizada una acción, y diferentes aplicaciones disponibles en el sistema Android podrán ser capaces de dar respuesta a esa acción que se genera en el sistema mediante el intent implícito. En este video vamos a trabajar explícitamente con los intents explícitos, y para eso van a ubicar en el aula virtual un archivo, un proyecto Eclipse que se llama Intents Explícitos, que ya tenemos cargados acá. En el caso de ustedes van a importar ese proyecto, ¿verdad? A su, a su Eclipse mediante la opción de Import. Van a seleccionar Importar System Project, siguiente, y van a buscar el directorio a donde estará ubicado ese proyecto. Ya el siguiente paso pues sería finalizar el proceso para que puedan tener acceso a este código. A partir de este proyecto para demostración del uso de intents explícitos, vemos dos clases como ya anteriormente hemos trabajado, que son de tipo activity. La clase main, que es una activity que activa un view, que es un XML que se encuentra dentro de la carpeta resource main. Si se fijan, ese archivo tiene un edit field, un edit text, un campo para poner texto, y un botón para activar de forma explícita un segundo activity que simplemente tiene un text view para mostrar información. El código del archivo main simplemente es un objeto que extiende de activity con una sobreescritura del método onCreate, y el método y la clase segunda también es una activity que tiene exactamente el mismo código, la sobreescritura del método onCreate para crear en memoria el activity, pero en vez de usar el view main usamos el view que se llama segunda, que es el XML con este text view. Entonces lo que vamos a hacer es, si se fijan, en el main XML tenemos dos componentes. Nosotros tenemos que ganar acceso a esos componentes desde nuestra clase Java, desde nuestro archivo main. Deben también asegurarse de que el archivo Android Manifest tenga el activity main y el activity segunda, que son los dos activities creados acá en los bloques activity respectivos para cada uno de los archivos. Entonces, en el caso de nuestro main, el XML tiene esos dos componentes. Vamos a obtener una referencia desde Java para poder manipular el contenido que queremos activar en el segundo activity mediante un intent explicit. Entonces tenemos un componente de tipo edit text, llamémosles edt, y utilizando el método find view by id referenciamos r.id.editText1, que es el edit field, y evidentemente aquí tenemos que hacer un downcasting al tipo edit text. Entonces vamos aquí a presionar control+1 para que me dé los suggestions o las sugerencias que debo hacer. Aquí me exige importar el widget edit text. Hacemos clic en la sugerencia
Y ya la próxima sugerencia era hacer el downcasting explícito a este componente. Ya tenemos esa referencia de un edit text. Ahora vamos a hacer una referencia de un objeto botón. Vamos a llamarle botón. Y utilizando el método find view by id con la referencia del botón, pues ganamos acceso a ese componente. Hacemos un downcasting explícito para que me convierta esto a un botón. Control 1 en Eclipse para las sugerencias y aquí me pide importar el widget botón. Me lo va agregando, si se fijan, acá arriba en los imports de manera automática. Entonces vamos a crear con BT1 un listener, ¿verdad? Con una clase anónima utilizando el onClickListener. Creamos un nuevo objeto de tipo onClick y este sobrescribe el método onClick. Recibe un view como argumento. Vamos a darle clic a control+1 para poder llevarnos las sugerencias que solicita. Bien, acá ponemos un punto y coma para finalizar esa clase anónima. Entonces dentro de este cuerpo del evento onClick, lo que vamos a hacer es crear un nuevo intent. Vamos a borrar este código y creamos una nueva instancia de intent. Vamos a llamarle intención. Y creamos nuestro nuevo intent. Fíjense que hay varios constructores que se pueden utilizar. El que vamos a utilizar es el que especificamos el package context y la clase que queremos activar. Entonces acá vamos a decir main.this para decirle que este es el contexto y ponemos aquí la clase que queremos activar con este intent. De manera que ya tenemos creado nuestro primer intent y vamos a utilizar la referencia creada para poder usar ese intent, ese objeto intent, para poder mandar información desde este intent de manera explícita a cualquier otro activity o cualquier otro componente que queremos explícitamente activar mediante esta instancia. Entonces utilizaremos un método que se llama putExtra, que es el que nos permite mandar la información. Y si se fijan, ese método putExtra tiene diferentes sobreescrituras de lo que se puede mandar, que un string, que un booleano, que un objeto de X tipo. Entonces él recibe una colección que asociamos a un key, un valor. Sería para una llave específica tengo tal valor. De manera que con otro método puedo recibir a través de ese key, de esa llave de tipo string, en este caso, el texto o la información que yo quiero enviar. Entonces aquí vamos a ponerle el key, la llave para la cual quiero vincular esta información que voy a enviar desde este intent. Y vamos a ponerle aquí texto edit text. El texto que va a estar en el campo edit text, y aquí el valor lo que vamos a tener es a través de la instancia de tipo edit text, vamos a obtener mediante el método getText. Fíjense que el getText retorna un campo de tipo edit text. Entonces, como lo que necesito un string, voy a utilizar el método toString que me da la representación en string de esa información que ha sido colocada en ese componente edit text. Como estoy accediendo a una instancia, ¿verdad?, declarada acá afuera, dentro de una clase anónima, el lenguaje Java me exige que el campo debe ser marcado como final para que yo pueda acceder a cualquier atributo de una clase. Desde una clase anónima debo marcarla como final, y eso era la sugerencia que me estaba pidiendo el líder. Entonces el próximo paso pues sería iniciar, ¿verdad?, el activity deseado.
Entonces, utilizando el método ya conocido start activity, este nos solicita cuál es el intent que vamos a utilizar para activar la información, el activity, el componente de tipo activity que deseamos, que en este caso es segunda.class. Entonces, hasta ahora ya tenemos el código necesario para poder recuperar la información del edit test. Tenemos un listener asociado a un botón que nos permite pues recuperar la información cargada en el edit test y enviarla mediante este intent explícito desde este contexto a la clase segunda.class, enviándole de forma extra esta información que es el contenido que tiene el campo edit test. Ahí iniciamos la activity y entonces se va a invocar el archivo segunda.java, que es el otro activity que tenemos. En este caso, pues, como dentro de este objeto lo que tenemos es un text view, vamos a utilizar una referencia de un text view. Vamos a llamarle text view. Y utilizando el método findViewById, utilizamos la referencia del recurso r.id.textView1. Esto nos va a pedir que hagamos un downcasting a tipo textView para poderlo acceder desde esta referencia. Entonces vamos a hacer control+1 para que nos diga qué tenemos que hacer, y es precisamente importar ese componente, ese widget que vamos a acceder a él. Vamos a salvar todo lo que hemos realizado hasta ahora para continuar. Bien, entonces ahora utilizando la referencia textView1 que acabamos de crear, como es un textView, vamos a usar el método setTest que nos permite especificar la información que queremos. La información que queremos proviene del archivo main, esta información que hemos colocado en el edit test. De manera que acá pues tenemos que usar recuperar el intent y luego traer esa información extra que proviene de ese intent. Entonces utilizamos un método que se llama getIntent. Luego, a través de ese método getIntent, utilizamos el método getExtras. Ese método getExtras debemos especificarle la información. Como sabemos que la información que proviene, ¿verdad?, es de tipo string, usamos el método getString. Pero fíjense, si le dan aquí get, podemos traer un chart, un short, un boolean, un bundle, cualquier componente, cualquier tipo de datos que realmente necesitamos. Pero como queremos recibir un texto de tipo una cadena de caracteres string, pues decimos cuál es esa cadena de caracteres. Le pusimos texto, textView, si mal no recuerdo, edit text, perdón. Vamos a copiar esto. Ese es el key. Usamos exactamente el mismo key para traer esa información y cargarla en el text view. Vamos a salvar y vamos a ejecutar nuestro programa, ¿verdad? Vamos a cargar el programa haciendo clic acá para que se inicie el simulador. Bien, aquí cargó el simulador y cargó el intent explícito, el proyecto, y fíjense que tenemos el primer activity que está en el Android Manifest File. Decimos que va a ser el que se va a ejecutar por default cuando iniciamos el proyecto, y aquí ponemos una información. Damos clic en ir al segundo activity para que este active el intent, me active el segundo activity, ¿verdad?, que tiene un text view
y va, fíjense cómo aquí le mandamos el extra, que es la información del componente edit text, y nos la carga en el text view proyecto Android. Vieron que es un proceso bien sencillo, de pocos pasos, y ya tenemos de forma natural una intención explícita que activa un componente. El próximo video vamos a tratar ya lo que sería el componente, el intent implícito y cómo trabajar con estos.